¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces ocurren cosas malas a personas buenas? Esa es una pregunta que la humanidad ha llevado en el corazón desde tiempos inmemoriales. Hoy exploraremos este misterio a través de la historia de Job, un hombre que vivió en la antigua tierra de Uz. Pero la historia de Job no es simplemente un relato de sufrimiento y pruebas. Es un viaje profundo sobre la fe, la desesperación y la búsqueda eterna de justicia, en el que Job enfrenta el límite de su comprensión y sus creencias más arraigadas. Pero, ¿qué tal si te dijera que esta antigua historia, escrita hace miles de años, contiene respuestas sorprendentes y quizás universales, respuestas que todavía pueden iluminar y consolar en nuestra vida moderna? La historia de Job nos desafía a mirar más allá de las circunstancias visibles y a adentrarnos en los misterios de la fe y el propósito, en la búsqueda de esperanza y sentido en medio del dolor. Acompáñame en esta travesía, en la que descubriremos cómo, a pesar de las adversidades, la fe puede volverse una fuerza inquebrantable. Job era un hombre justo y recto, devoto a Dios y comprometido con una vida moral. Era bendecido con una gran familia, riquezas incalculables y el respeto de todos en la región de Oriente. Su vida era un modelo de prosperidad y felicidad. Tenía 7 hijos y 3 hijas, miles de ovejas y camellos y un gran número de sirvientes. Sin embargo, la verdadera historia de Job comienza con un evento muy distinto. Un día, en el cielo, Dios habló sobre las virtudes de Job ante los ángeles, y Satanás, el acusador, estaba allí también. Satanás afirmó que Job solo era fiel porque Dios lo bendecía. Dios entonces permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero con una condición: que no le quitara la vida. Así comenzó la prueba de Job. En un solo día, Job recibió una serie de noticias devastadoras. Un mensajero tras otro llegó con trágicos informes. Sus rebaños fueron robados, sus sirvientes asesinados, y finalmente una tormenta derrumbó la casa donde celebraban sus hijos, causando sus muertes. Pero a pesar de su dolor, Job no pecó ni culpó a Dios. Rasgó sus ropas en señal de duelo y se postró en el suelo diciendo: «El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Satanás volvió al cielo y pidió a Dios una segunda oportunidad para probar a Job. Esta vez, Dios permitió que Satanás afligiera a Job con dolorosas llagas. El sufrimiento de Job fue tan profundo que su esposa lo incitó a maldecir a Dios y renunciar a la vida. Pero él se mantuvo firme. «Aunque duela, aún confiaré en Dios». Así, en su estado más bajo, Job enfrentó su prueba solo, buscando respuestas que nunca llegaban. Su sufrimiento físico, su angustia emocional y su desconexión espiritual lo llevaron a la desesperación. Pronto, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Se sentaron con él en silencio durante 7 días, respetando su dolor. Pero cuando finalmente hablaron, cuestionaron la justicia de Job. Según ellos, un sufrimiento tan intenso solo podía ser resultado de un pecado oculto. Elifaz: «Job, ¿acaso has hecho algo en secreto que pueda haber provocado esto?» Bildad: «Job, si tus hijos pecaron, habrán traído esto sobre sí mismos». A cada comentario, Job respondía con dolor y frustración. Para él, no había pecado que justificara el sufrimiento que soportaba. Pero sus amigos seguían insistiendo en que Dios siempre recompensa a los justos y castiga a los malos. La idea de que Dios permitiera el sufrimiento sin causa era incomprensible para ellos. Job, cada vez más angustiado, comenzó a expresar su deseo de confrontar a Dios directamente. Sus preguntas eran profundas, y en su desesperación tocaban los misterios más oscuros de la existencia humana. ¿Por qué sufre el justo?
¿Por qué la prosperidad parece alcanzar también a los malvados? La injusticia del mundo, a sus ojos, era desconcertante y le hacía cuestionar el sentido mismo de la bondad y la justicia. Job, levantando la voz al cielo: Dios, ¿por qué juzgas sin explicarnos? ¿Por qué me has apartado de ti? ¿Por qué escondes tu rostro mientras la injusticia cae sobre los inocentes? Job deseaba un mediador entre él y Dios, alguien que pudiera interceder, que pudiera hacerle entender si había un propósito o una razón para su sufrimiento, y que le recordara que su clamor no era ignorado. Anhelaba sentir que su dolor tenía un sentido más allá de la confusión y la soledad, que no estaba solo ante el juicio de un Dios que parecía lejano y silencioso. Finalmente, Dios respondió a Job, pero de una forma inesperada. En medio de una tormenta, Dios le habló a Job, recordándole la grandeza y el misterio de su creación. Dios, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Quién puso las medidas del universo? Dios no le dio una respuesta clara a Job sobre su sufrimiento. En cambio, le mostró que los caminos de Dios están más allá de la comprensión humana. Job, arrepentido, inclinándose: reconozco que hablé sin entender, cosas demasiado maravillosas para mí. En ese momento, Job comprendió que no estaba en posición de exigir respuestas. Aceptó que la justicia divina puede ir más allá de la comprensión humana. En el epílogo de la historia, Dios restablece la vida de Job. Sus riquezas fueron multiplicadas, su familia creció de nuevo, y su felicidad fue renovada. Todo lo que había perdido le fue devuelto con creces, y Dios le bendijo con aún más de lo que había tenido antes, otorgándole una vida larga y próspera. Pero en realidad, lo que Job obtuvo fue algo mucho más profundo que bienes materiales o éxito en la vida. Job comprendió que la fe en Dios no debe depender de nuestros logros o posesiones, ni de respuestas claras a nuestras preguntas más difíciles. Aprendió que la verdadera fe trasciende cualquier lógica y se basa en una relación de confianza y respeto hacia el misterio de Dios, un Dios cuyo plan es mucho más vasto y sabio de lo que podríamos imaginar. Este viaje le enseñó a Job que a veces nuestra comprensión es limitada y que la fe significa seguir adelante, incluso cuando no se tienen todas las respuestas. Entendió que su relación con Dios no dependía de lo que tenía o de su prosperidad, sino de su capacidad para confiar en el amor y en la sabiduría divina, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. La historia de Job, vista desde la perspectiva del Nuevo Testamento, nos ofrece una dimensión aún más profunda. Al igual que Job, Jesús también experimentó el sufrimiento más profundo y, en el momento de su muerte, clamó a Dios: ¿por qué me has abandonado? En sus palabras se reflejaba la misma incomprensión y dolor que Job sintió en su prueba, el mismo misterio de la justicia divina que parece desafiar nuestra lógica humana. Esta historia revela algo extraordinario. El sufrimiento en esta vida no es el final de la historia. Nos recuerda que hay una esperanza eterna capaz de sostenernos, aun cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Como Job, a veces no entenderemos los motivos detrás de lo que ocurre en nuestras vidas, y nuestras preguntas pueden no tener respuestas inmediatas. Sin embargo, podemos aprender que la verdadera fe no se basa en obtener explicaciones, sino en confiar en un propósito mayor. Job comprendió que en medio de sus pruebas había algo mucho más grande que sus propias circunstancias. Del mismo modo, cada uno de nosotros puede encontrar en esta historia una invitación a confiar, a esperar y a buscar una paz que trasciende el entendimiento. Porque al final,
El sufrimiento y las dificultades pueden ser un camino hacia una fe más profunda, una relación más íntima con Dios y una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de una esperanza que nos sostiene más allá de esta vida.